Los amigos de verdad dan todo a sus amigos. ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Ya está listo, don Justo. No es buena idea que Juan venga. Hola, esto es Spanish Input. Este canal nació porque es difícil encontrar historias en español escritas con palabras comunes. Incluso libros de historias para principiantes están llenos de palabras poco comunes que un estudiante no conoce y tampoco necesita aprender. Para solucionar este problema, creé una lista de las palabras más comunes del español hablado en series y películas de España y América Latina. Y uso esta lista para escribir historias que te ayudan a aprender estas palabras comunes en contexto. Hoy te traigo la historia El amigo fiel, basada en la historia clásica The Devoted Friend de Oscar Wilde. Escribí esta versión tratando de usar solo palabras entre las 1000 más comunes. Así que cada palabra de esta historia es una palabra que vale la pena aprender. Hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a escuchar 3 veces. Primero, sin subtítulos. Segundo, con subtítulos en español. Y tercero, con subtítulos en español e inglés. No es suficiente entender la idea general. Trata de entender cada palabra. Si te parece que entiendes la mayor parte, toma un papel y un lápiz y escribe cada palabra que escuchas, frase por frase. Pausa y retrocede el video todas las veces que necesites. Haz lo que tengas que hacer para entender cada palabra y escribirla. Empecemos escuchando sin subtítulos. ¿Estás listo? Empecemos. Hace tiempo había un hombre llamado Juan. No tenía dinero, pero era bueno con todos. Juan tenía una casa pequeña. Su trabajo era vender flores. Tenía que trabajar muy duro para tener sus flores en buen estado. Tenía el jardín más bonito del pueblo. Él iba cada semana a la ciudad para vender sus flores. Juan tenía varios amigos, pero Don Justo era su mejor amigo. Don Justo era muy rico. Él siempre iba a la casa de Juan para pedir flores para su casa, pero Don Justo no quería pagar. Nunca le daba dinero a Juan. Don Justo decía: Los amigos de verdad dan todo a sus amigos. Don Justo era muy bueno para hablar. Juan estaba feliz de tener un amigo que podía hablar tan bien. Don Justo nunca le daba nada a Juan. A otras personas esto les parecía raro, pues él tenía mucha comida y mucho dinero. Pero para Juan esto no era importante. Le gustaba mucho escuchar a Don Justo. Don Justo decía que un amigo de verdad no espera nada a cambio. La mayor parte del año, Juan era feliz, porque tenía muchas flores para vender. Pero en invierno no tenía flores. No tenía nada que vender. Tenía hambre y frío. A veces se iba a dormir sin comer casi nada. Durante el invierno, Juan estaba muy solo, pues Don Justo nunca iba a verlo. ¿Pudiste entender todo? ¿Escribiste todo en papel, como te dije? Deja abajo tu comentario. Esta primera parte de la historia tiene solo 5 palabras fuera de la lista de las 1000 más comunes. Flores, invierno, jardín, Juan, vender. De estas 5, solo invierno
está fuera de la lista de las 5.000 más comunes. Todas las demás están entre las 5.000 palabras más comunes del español hablado. Ahora, ¿qué significa don justo? Don es un tratamiento de respeto que se usa antes del nombre de un hombre. Por ejemplo, si alguien se llama José Pérez, puedes llamarlo señor Pérez o don José. Y el nombre justo se puede traducir como just, fair o righteous. Incluso si ya conoces todas las palabras en la historia que acabas de escuchar, es posible que no hayas podido entenderlas. Esto pasa porque en el habla natural las palabras se conectan. Por ejemplo, nadie dice había un hombre, sino había un hombre. La N de un se une con la O de hombre. Otro ejemplo, nunca le daba nada a Juan. La A de nada se une con la siguiente A y se fusionan en una sola A un poco larga. Nunca le daba nada a Juan. Acostúmbrate a escuchar habla conectada. Ahora, ¿por qué insisto en escribir lo que escuchas? Porque así tendrás un registro de lo que escuchaste y podrás identificar problemas de comprensión auditiva. Quizás tú digas, yo entendí todo, así que no necesito escribir nada. Incluso si entendiste todo, este ejercicio te obliga a mantener frases completas en español en tu memoria temporal. Esto deja una impresión más duradera que escuchar de forma pasiva. Si ya escribiste la primera parte, vamos a escuchar otra vez con subtítulos en español. Compara los subtítulos con lo que tú escribiste. Toma un pequeño marcador rojo y corrige todos tus errores, incluyendo acentos y ñes. Si hay frases que no entendiste la primera vez que escuchaste, escúchalas de nuevo varias veces. Pausa y retrocede el video todas las veces que necesites. En teléfonos solo tienes que tocar la pantalla 2 veces en el lado izquierdo para repetir los últimos segundos. Recuerda, tu objetivo es entender todo, no solamente tener una idea general. Empecemos. Hace tiempo había un hombre llamado Juan. No tenía dinero, pero era bueno con todos. Juan tenía una casa pequeña. Su trabajo era vender flores. Tenía que trabajar muy duro para tener sus flores en buen estado. Tenía el jardín más bonito del pueblo. Él iba cada semana a la ciudad para vender sus flores. Juan tenía varios amigos, pero Don Justo era su mejor amigo. Don Justo era muy rico. Él siempre iba a la casa de Juan para pedir flores para su casa, pero Don Justo no quería pagar. Nunca le daba dinero a Juan. Don Justo decía, Los amigos de verdad dan todo a sus amigos. Don Justo era muy bueno para hablar. Juan estaba feliz de tener un amigo que podía hablar tan bien. Don Justo nunca le daba nada a Juan. A otras personas esto les parecía raro, pues él tenía mucha comida y mucho dinero. Pero para Juan esto no era importante. Le gustaba mucho escuchar a Don Justo. Don Justo decía que un amigo de verdad no espera nada a cambio. La mayor parte del año, Juan era feliz, porque tenía muchas flores para vender. Pero en invierno
no tenía flores. No tenía nada que vender. Tenía hambre y frío. A veces se iba a dormir sin comer casi nada. Durante el invierno, Juan estaba muy solo, pues don Justo nunca iba a verlo. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste muchos errores en tu texto? Deja un comentario con las palabras que tuviste que corregir. Y también dime si hay palabras que todavía no puedes escuchar, incluso después de intentarlo muchas veces. Antes de volver a escuchar con subtítulos en español e inglés, quiero decirte algo. Entender español y traducir español son dos habilidades muy diferentes. No necesitas traducir para poder entender. Trata de aceptar el texto en español tal como es, sin pensar, ¿cómo sería esto en inglés? O ¿por qué no es igual a la traducción al inglés? Mi objetivo con estas historias es que tú puedas entender el español directamente, sin traducir al inglés. Vamos a ver de nuevo la primera parte con subtítulos en español e inglés. No te preocupes si lo que tú entendiste no coincide exactamente con la traducción. Ninguna traducción es fiel al original. Siempre hay detalles que se pierden. Empecemos. Hace tiempo había un hombre llamado Juan. No tenía dinero, pero era bueno con todos. Juan tenía una casa pequeña. Su trabajo era vender flores. Tenía que trabajar muy duro para tener sus flores en buen estado. Tenía el jardín más bonito del pueblo. Él iba cada semana a la ciudad para vender sus flores. Juan tenía varios amigos, pero don Justo era su mejor amigo. Don Justo era muy rico. Él siempre iba a la casa de Juan para pedir flores para su casa, pero don Justo no quería pagar. Nunca le daba dinero a Juan. Don Justo decía: Los amigos de verdad dan todo a sus amigos. Don Justo era muy bueno para hablar. Juan estaba feliz de tener un amigo que podía hablar tan bien. Don Justo nunca le daba nada a Juan. A otras personas esto les parecía raro, pues él tenía mucha comida y mucho dinero. Pero para Juan esto no era importante. Le gustaba mucho escuchar a don Justo. Don Justo decía que un amigo de verdad no espera nada a cambio. La mayor parte del año, Juan era feliz, porque tenía muchas flores para vender. Pero en invierno no tenía flores. No tenía nada que vender. Tenía hambre y frío. A veces se iba a dormir sin comer casi nada. Durante el invierno, Juan estaba muy solo, pues don Justo nunca iba a verlo. ¿Cómo te fue con este ejercicio? Si estás acostumbrado a ver videos en español de forma pasiva, quizá este ejercicio te parezca muy intenso, pero te aseguro que poco a poco se hará más fácil. Tómate unos días para estudiar a fondo esta primera parte de la historia. Vuelve otra vez al principio de este video y trata de entender todo sin subtítulos. Repite hasta que puedas entender todo, al instante, sin pensar. También puedes descargar la historia completa en audio, texto, video y tarjetas para Anki creadas para entrenar tus oídos. Con estas tarjetas, escuchas una línea, escribes lo que escuchas
y Anki resalta tus errores. En la descripción encontrarás el enlace para descargar estos materiales de estudio. Aquí tienes la segunda parte de la historia. Sigue estudiando la historia parte por parte, repitiendo cada línea muchas veces hasta que puedas entenderla al instante. Cuando hayamos terminado con cada parte, veremos la historia completa.